comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, acá en el aire de Graffiti. También recuerden estamos en el canal de YouTube, Prohibido Olvidar. Cerrando una semana sumamente conflictiva en lo que hace infraestructura, tanto en Cava como en Cava, sí, en líneas generales. Especialmente en la ciudad de Buenos Aires, grandes problemas tradicionales, problemas con el tema del suministro de energía, Sí. en un país donde ya las infraestructuras, que anden mal las cosas ahora, no significa que empezaron las cosas a andar mal de ahora. Esto tiene que ver ya con las famosas privatizaciones que siempre utilizaron las empresas. Pasa también en la provincia de Buenos Aires, para hacer caja, y nunca invirtieron. Acá no hay inversiones de las empresas. La última gran obra que hizo, por ejemplo, acá EDEA fue la planta reductora de la calle Mario Bravo, que en realidad lo hizo el Estado argentino con un crédito del BID. Lo estamos pagando nosotros, no la empresa. Digo, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque hace poco el presidente Milei decía que quería traer a la Argentina, quería que fuera un puntal en lo que es la inteligencia artificial. Y si no tenés electricidad para alimentar ventiladores, Imposible. estamos como que estamos hablando macana, ¿vio? Sí, sí. Pero bueno, vamos al desarrollo del programa. Muy bien, Pablo. ¿Qué te parece si escuchamos ahora la columna internacional de Carlos Juncos? Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Como siempre, sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de la columna internacional. Y como siempre, vamos a hacer algunos comentarios con respecto al clima en nuestra ciudad, a cómo se presenta. Han venido haciendo unos días de mucha humedad y mucho calor, también nublados, y bueno, este miércoles se desató una terrible tormenta, realmente muy fuerte, pero bueno, nuestra ciudad sigue siendo maravillosa. Hubo fiestas de carnaval, corzos de carnaval aquí en la costa, enfrente a la Plaza España, unos lindos corzos, la gente lo disfrutó muchísimo, mucho público realmente, también había muchos turistas en la ciudad, así que bueno, parece que ha sido un lindo cierre por lo menos de esta parte de la temporada. Ahora nos queda todo el mes de marzo por delante y bueno, y ver cómo evoluciona hasta Semana Santa. Muy bien, así que ya dicho esto podremos pasar directamente a las noticias de carácter internacional. Y vamos a comenzar con una situación novedosa en Estados Unidos, que se está distribuyendo una famosa tarjeta roja que dice, por ejemplo, no abra la puerta. Eso dice la tarjeta roja en 19 idiomas, que ayuda a los migrantes en riesgo de deportación en Estados Unidos. Así es, digamos que todos los que se encuentren en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tienen ciertos derechos garantizados por la Constitución. La tarjeta roja lo que hace es enumerar algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado.
como el derecho a permanecer en silencio, recogido en la quinta enmienda, a no dejar entrar en su casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la cuarta enmienda. Y esta famosa tarjeta roja dice, por ejemplo, no abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta. No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene derecho a guardar silencio. No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene derecho de hablar con un abogado. Si usted estuviera fuera de su casa, pregúntele a la gente si tiene la libertad de irse, y si le dice que sí, váyase con tranquilidad. Entréguele esta tarjeta a la gente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela por debajo de la puerta. Llamada también No Joe Rick Card, tarjeta Conozca sus derechos, o simplemente la tarjeta roja, recuerda a quienes la tienen entre sus manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigraciones. Está disponible en 19 idiomas e ideada por la organización Immigrant Legal Resource Center, ILRC, y lleva en circulación casi 2 décadas. Su forma recuerda o hace referencia a la tarjeta roja que usan los árbitros en los partidos de fútbol para expulsar a los jugadores. Y la idea de crearla surgió en el año 2007, a raíz de una serie de redadas llevadas a cabo en entornos laborales que aterrorizaron a la comunidad. Explican desde ILRC, que tiene su sede en la ciudad de San Francisco, California. La organización las distribuye directamente a otras entidades que a su vez las reparten en escuelas, iglesias, clínicas o bancos de alimentos y a abogados que trabajan con inmigrantes y solicitantes de asilo. Esta organización también ofrece la posibilidad de descargar el diseño a través de su página web para que quienes quieran puedan imprimirla y mostrarlas en su cuenta, tenerlas en su cuenta. Desde las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, nos han llegado pedidos para un total de 9 millones de tarjetas, más que el total de los 17 años anteriores, afirman desde la organización. En una cara lleva la información en inglés y en la otra la traducción a uno de los 19 idiomas disponibles, desde el español y el portugués, pasando por el árabe, el creol, el ruso, el ucraniano y hasta el vietnamita y el chino, como muestra del diverso origen de los inmigrantes que hoy por hoy están en riesgo de deportación en Estados Unidos. Según el análisis del Centro de Investigación Pew, en base a los datos más recientes disponibles en 2022, había 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, el 23% de los inmigrantes y un 3,3% del total de la población. Alrededor de unos 4 millones eran originarios de México, 1,9 millones nacieron en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que corresponde a El Salvador, Honduras y Guatemala, y los provenientes de Venezuela pasaron de ser 55.000 en 2007 a más de 270.000 en 2022. Y también hay una amplia comunidad originaria de otros continentes, como por ejemplo 750.000 residentes no autorizados que nacieron en India. Pero claro, todo esto es una parte de la población, ¿no? Las ONG que se dedican a tratar de ayudar a las personas indocumentadas. Mientras funcionarios de la administración de Trump han arremetido contra los activistas de las ONGs y voluntarios, subrayando que lo que hacen es ayudar a los inmigrantes sin residencia legal a desafiar a los agentes del ICE y a esconderse. Ellos le dicen: conoce tus derechos. Yo lo llamo cómo escapar del arresto, dijo Thomas D. Holman, a quien el presidente nombró zar de la frontera,
y que está al frente de las operaciones de deportación. También aclaró que esto no frenará las expulsiones, como ya lo ha dicho sobre las ciudades santuario, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria. Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News, nada más ser elegido para el cargo que asumió tras fungir como director interino del Servicio de Inmigración y Control Aduanero. Recordemos que esa fue una de las principales promesas de campaña de Trump y desde que asumió la presidencia ha ordenado redadas en todos los rincones del país, enviando aviones con deportados a Colombia, a Venezuela, algunos tras haber estado detenidos en Guantánamo y usando como países puente a Panamá y Costa Rica. El nuevo gobierno ha hecho un gran despliegue mediático con la detención y las deportaciones. A diario, a través de sus cuentas oficiales, en las redes sociales, las páginas web, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional, la ICE, publican imágenes de personas que han sido arrestadas, a veces a punto de subirse a un vuelo, encadenados de manos y pies. Sin embargo, y aunque la seguridad nacional sea argumento con el que el nuevo gobierno justifica las deportaciones, y Trump y Oman insistan en que se está repatriando delincuentes, cifras obtenidas por la cadena NBC muestran que más del 40% de los detenidos no tenían antecedentes penales. El medio encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras 2 semanas de febrero, 1.800, o sea el 41%, no tenían ninguna condena ni cargos penales pendientes. Ante ello, el temor a encontrarse con agentes migratorios se ha extendido como la pólvora entre los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus mixto, en la que al menos uno de los miembros no tiene la residencia legal. Bueno, hasta aquí la noticia, la lectura de esta nota, pero más allá de eso, este es el fin del sueño americano, ¿no? Todos los sudacas que queríamos ir a vivir a Estados Unidos creyendo que íbamos a ser libres y todo lo demás, parece que no es cierto, ¿viste? Además, bueno, esto tiene que ver también en Europa, ¿no? Porque Europa hace esta payasada de abrir la frontera y que vengan todos, qué sé yo, pero después nos hacen cargo, ¿no? También Europa siempre juega ese papel de hacerse los buenos, como siendo más blandos y menos restrictivos que los del norte, pero de todas maneras se comportan de la misma manera. Bueno amigos, como siempre se nos ha terminado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muy buenas tardes, estimados. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. Ante un mundo cambiante, Milei es un obstáculo, dice Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias, el dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, en Unidad Socialista, planteó que el mundo está cambiando dramáticamente. La renuncia a la jefatura de la OTAN por parte de Estados Unidos lo demuestra, en lo que parece una retirada escalonada del frente atlantista en búsqueda de acomodarse al nuevo orden mundial en el mundo multipolar. Del frente atlantista, en búsqueda de acomodarse al nuevo orden mundial, se ve claramente el enfrentamiento de Trump con la Unión Europea, la discusión airada en el Salón Oval de la Casa Blanca entre Vance, él y Zelensky es otra señal, el retiro del apoyo militar a Ucrania y ahora con la renuncia a la jefatura de la OTAN por parte de Estados Unidos,
que mantuvo desde su comienzo en el año 1949 con el inicio de la Guerra Fría. Lamentablemente, el presidente Milei no está a la altura de las circunstancias. Todo lo contrario. Muchas de las cosas que se tenían ya se están perdiendo. Se ha perdido el mercado chino de exportación bovina. Parece increíble, no vamos a vender más carne a China, lo cual pone a la balanza comercial argentina en una situación francamente compleja. Una Argentina que esperaba recaudar mucho con los hidrocarburos ha cambiado drásticamente, no lo va a poder hacer. Los precios no son compatibles con la realidad argentina y en el país, en vez de discutir estas cosas, estamos discutiendo este barro de corrupción, de estafas, de criptomonedas, en donde estamos todos hundidos. A la oposición tradicional tampoco se la ve a la altura de las circunstancias. Al igual, la caída del muro de Berlín en los 90 fue un evento que marcó un cambio de época. La negativa de presidir la OTAN por parte de Estados Unidos marca también un cambio de época de manera tan contundente y simbólica como lo fue la caída del muro de Berlín. El mundo ha cambiado y nosotros seguimos atados al modelo de los 90. Seguimos con nuestra economía abierta, con nuestros recursos extranjerizados y sin control en nuestro territorio. No es este el camino que tienen los países que están mejor que nosotros, como por ejemplo Brasil, México o Sudáfrica. El debate de fondo es salir del pantano en donde estamos enterrados, discutiendo alrededor de una estafa o de declaraciones grandilocuentes que no nos llevan a nada. La Argentina necesita un cambio profundo en su visión y redefinir el espacio que quiere ocupar en el mundo. Si no, el destino va a ser el mismo de Ucrania y nuestro Zelensky es Milei, porque es un obstáculo en un mundo cambiante. El camino que venimos transitando es el camino hacia la ruina, el camino de perder el país de la misma forma que lo está perdiendo Ucrania. Hay un párrafo en esta nota que lo salteamos para comentarlo más a fondo. Hay una respuesta concreta de parte de Rusia. Estados Unidos está atravesando una caída, está en recesión, y una caída tanto de los valores bursátiles, de la valorización de las empresas, como en su economía en general. Esto lo había dicho, dos cosas dijo Trump en campaña, que nadie tomó mucha nota. Yo lo recuerdo porque a mí me pareció muy significativo y va en línea con lo que está pasando ahora. Primero decía que el gasto militar en el extranjero, en Estados Unidos, era muy alto. Y otra cosa que había dicho es de llevar el barril del crudo a $60. Estamos hablando de Brent, que es también con lo que se cotiza el crudo en la Argentina. Más de una vez me habrán escuchado comentar sobre el precio del crudo, que ya le costaba mantenerse arriba de los $80 el barril, llegó a estar a $82,
y fluctuaba desde 78 a 82 dólares. En la nota que salió ayer, porque esta es la columna del jueves, se hablaba de una caída del precio del crudo, estamos hablando de 82 a 78, por acá lo tengo, el importe, 69,08. Es decir, había bajado había perforado el piso de los 70 dólares el barril. Recordemos que Trump quería un barril de 60. Hoy está 68,74, se está acercando a los 60. ¿Por qué sucede esto? Porque un día, un lunes, fue el lunes pasado, sin dar mayores argumentos, la OPEP más plantea que va a aumentar la producción de crudo a partir de abril. Ya el anuncio empezó a hacer que se desplome el precio del crudo, primero por sobrestock y segundo por la recesión mundial, por lo menos en el mundo occidental. Esto no hace, porque la política argentina, recordemos, estaba mirando el último informe, bueno, todavía falta lo del primer trimestre en la Argentina. La producción diaria es de 773.000 barriles, muy poco, como para mostrarse como un proveedor mundial de crudo. De hecho, si la Argentina estuviera en su capacidad instalada en funcionamiento, esto sería poco. Hay stock para vender, esto lo he dicho más de una vez, gracias a la recesión. En la recesión consumimos menos energía y eso genera el stock para que las petroleras vendan y se hagan ellos de divisas, no el país. El tema, si llega a 60 dólares el barril o está fluctuando en esos precios, la Argentina vende para incentivar la compra a 10 dólares menos, es decir, que estaríamos vendiendo a 59 dólares el barril. Y la verdad que no es un precio que sostenga la actividad productiva. Estaba viendo hoy un informe de Vista Oil, podríamos decir es Galucho. Esta sería la pata kirchnerista de la industria petrolera, que está hablando de un costo de producción de 4,7 dólares el barril. La verdad que un número bastante poco creíble. En los mejores tiempos, en los tiempos de la producción convencional, estaba entre 12 y 14 dólares el barril. Acá estamos hablando de fracking y de un dólar mucho más devaluado, así que es poco creer. Si tuviéramos que tomarlo como número oficial, no se entienden por qué razón los precios de los combustibles en la Argentina. Después vamos a hablar sobre el tema de nuevos impuestos en el tema de los combustibles. Pero decía, no, la verdad que un número poco creíble. Hay que ver cómo en la información saca el tema de impuestos, saca el tema del otro, pero la verdad que es un número por demás extraño en lo que es en el costo de producción de fracking. Pero en definitiva, sin mucho ruido, sin mucho fundamento, le concede Putin y el resto de la OPEP lo que
Trump quería una baja en el precio del crudo para bajar los costos de la producción en Estados Unidos. Digo, esto no es casualidad. Esto es evidentemente una concesión que compatibiliza con lo que decía Trump en la campaña electoral, de reducir su presencia en el mundo de las fuerzas militares estadounidenses. Digo, son cosas que compatibilizan. Evidentemente, Trump, a diferencia de las gestiones anteriores, no está buscando lo que ya no se puede conseguir, que la hegemonía estadounidense en el mundo, sino tener una silla en este esquema de multipolar en lo que es la Organización Mundial. Y en este sentido, la Argentina está completamente descolocada porque tiene su modelo económico, su modelo productivo, atado a los conceptos de los años 90, que era otra cosa. Y la estamos pagando. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que en África Central están echando a los europeos, están nacionalizando. Burkina Faso está nacionalizando las minas de oro, las minas de uranio. Y acá vamos exactamente al revés, sin que eso, por supuesto, produzca resultados positivos al país, a su pueblo. A las petroleras le va bárbaro. Y cuando en un párrafo digo, no está Milei a la altura de las circunstancias, tampoco lo está la oposición, es porque también hay una pata de la oposición metida en el negocio. Digo, estas cosas no hay que olvidarse. Porque acá el tema no es hablar bien o mal de Cristina, hablar bien o mal de Macri, hablar bien o mal de Alberto, o bien o mal de Milei. Acá se trata de definir los temas, definir cuál es el problema. Porque por ahí nos encontramos que en el conjunto los problemas tienen el mismo origen. Un poco para cerrar este concepto, con otro tema, pero ustedes le van a encontrar inmediatamente la vinculación con el tema de la represión a los jubilados todos los miércoles. Fue en apoyo la hinchada de Chacarita y todos están pidiendo apoyo y va gente a sumarse. Hinchadas de fútbol, motoqueros, se dicen que se van a convocar para el próximo miércoles. Perdón, ¿y la oposición? ¿Acaso la oposición es la 12? ¿Acaso es los borrachos del tablón, la hinchada de Chacarita? ¿Esa es la oposición? Digo, acá hay un conjunto de negocios que después vemos eso en el Congreso, donde a Milei con pocos legisladores, cuando le falta legisladores están lo del PRO, cuando no le alcanza lo del PRO aparecen los radicales, y cuando los radicales no alcanzan siempre aparece un voto peronista abriéndole el camino a Milei. Por eso digo, acá el problema es un régimen que por ahí tiene dos caras, una cara más conservadora, si se quiere más despiadada, que es la de Milei, pero también hay un amplio abanico de complicidades que permiten que estas cosas sigan en marcha. Muy bien, Pablo. Vamos a escuchar ahora la columna que nos envía Carlos Matos. Quien invoca su propia torpeza no merece ser oído. Encabezado en la lista. Ese viejo aforismo lo escuché por primera vez los primeros días que transité por las aulas de la Facultad de Derecho. Hola Carlos, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Gloria, nuevamente casi sábado.
quien invoca su propia torpeza no merece ser oído. Parece escucharse la voz del profesor Giorgi, un viejo macanudo, sabio, con vocación docente. Sentarnos a escuchar las clases de Derecho Romano era un verdadero placer. Algo tan árido se volvía amable, accesible, comprensible. En cuestiones de interpretación, el viejo y querido profesor Giorgi recitaba de memoria aforismos en latín que traducía al español. No me imaginé que tantos años después, sí, 40 años después, cada vez que se justifica al señor presidente en sus metidas de pata, en sus macanas, en todo tipo de atropellos, viene la voz del profesor Giorgi a decir: quien invoca su propia torpeza no merece ser oído. Con las criptomonedas dijo muy suelto de cuerpo que se comió un cachetazo. Extraño, porque el, entre comillas, doctor Milei es experto en economía, autor de numerosos libros, aunque se sabe que hay párrafos completos de otros autores. Pero bueno, hagamos de cuenta que se debe a la intertextualidad. Como bien decía el politólogo Andrés Malamud, el tema es que esto de las criptomonedas le pegó debajo de la línea de flotación, porque el presidente Milei es economista, profesor y autor de algunos libros. Es el líder mesiánico del paleoliberalismo, de la derecha reaccionaria más rancia. Pero resulta que acá lo invocaron, no se dio cuenta. ¿Será real? Si es cierto, es muy grave. Y si no es cierto, también es muy grave. Pero claro, el método de como es un outsider, entonces hay que perdonarle todo, parece haber establecido un terrible doble estándar. Imaginemos que esto le hubiera ocurrido a cualquier otro político. La vara con la que se lo mide hubiera sido otra. A nadie se le perdona invocar su propia torpeza, porque por supuesto no merece ser oído. Más cuando esa persona tiene cargos de responsabilidad. Bueno, ¿se acuerdan también cuando tuiteó aquello de tiemblen, zurdos hijos de puta, porque los vamos a ir a buscar? Tuiteó el comandante en jefe de las 3 Fuerzas Armadas. Claro, nuestro país vivió la represión, una dictadura sangrienta y la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Parece que este economista no estudió historia, se fanatiza y dice cualquier cosa de la que nadie de su entorno se hace cargo. Pero lo más grave es que ante esas expresiones, las que mencioné hace un rato acerca de las personas con ideas de izquierda, las formulara el comandante en jefe de las 3 Fuerzas Armadas, lo complejo es que nadie salió a la calle, o sí, vamos a ser justos, algunos sí salieron, algunos sí salimos, pero es una expresión cargada de violencia contra el que piensa distinto, y quienes se dicen demócratas no pueden permanecer ajenos. Ahora pasemos a la cuestión de la discapacidad. Ya es sabido lo que pasó en la famosa resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y su anexo, cuando se dejaron
las nomenclaturas internacionales para volver a aquellas categorías de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en las que se habla de imbécil, de idiota, imbécil y débil mental. Categorías lombrosianas, categorías estigmatizantes, pero además falsas. También salieron a defenderlo al señor presidente, diciendo, bueno, fue un horror, vive equivocándose, pero siempre se equivoca en contra de los sectores más débiles, en contra de los sectores vulnerables, en contra de todo aquello que le sirve desde el punto de vista simbólico para atacar sabiendo que no va a tener una represalia fuerte. El señor presidente, además de ser torpe, es cobarde. Sí, es cobarde. Él debería haber llamado a una conferencia de prensa, disculparse públicamente y tratar de entender dónde está esa metida de pata. Claro, esto está en línea con el hecho de que Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto hay que desconocer toda una serie de cosas, de acuerdos, de normativas, de protocolos emanados de la OMS. Pero bueno, el señor presidente se la pasa cometiendo errores. Es decir, estamos a la deriva. Ahora, pensemos por un momento. Estos errores, ¿se hubiera disculpado a otros señores presidentes? Evidentemente, las fuerzas del cielo están bastante desorientadas. Y tan del cielo no deben ser, porque se supone que lo que viene del cielo es infalible. Pero bueno, eso será tema para otra oportunidad. Esperemos que se deje de disculpar al señor presidente y a su cobardía. Por ahora quedamos acá. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Pablo, vamos a escuchar ahora tu columna, actualización de impuestos en combustibles. Un poco, volviendo al principio, con la caída del precio internacional del crudo, ¿se acuerdan que ahora hace un mes hubo una baja de un 1% en YPF y en otra petrolera porque había bajado el precio del crudo? Había bajado a $82 el barril, ahora está 68. La primera pregunta que uno se hace, partiendo de esa lógica, ¿cuándo vamos a ver eso representado en los surtidores, en la tarifa de luz, en la tarifa de gas? Muy lejos de eso, lo que aparece anunciado en el boletín oficial, el decreto, porque, a ver, si bien falta definir por la justicia, es claro que Milei participó de una estafa, y a este estafador todavía tiene poderes dados por el Congreso. Esto también pone en cuestionamiento todo el sistema. Esto hay que decirlo con claridad. Porque acá no es solamente Milei. Acá que Milei tenga superpoderes depende del Poder Legislativo y también del Poder Judicial. En el decreto 146/25 establece una nueva tabla de incrementos para los impuestos de combustibles líquidos
y también impuestos al dióxido de carbono. Dicho sea de paso, es una ley que sale, la ley de dióxido de carbono, en concordancia con lo que es la Agenda 2030 que él rechazó. Rechaza todo menos los impuestos. El hecho imponible, que es usar la luz, el gas, ir a cargar nafta o gasoil. En este caso estamos hablando de combustibles líquidos. Entre el 1 y el 31 de marzo se incrementará el total de los montos de impuesto. Surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1 de abril del 25 inclusive. Está hablando de, o mejor dicho, se está estimando que sería de un 0,4%, lo cual, a ver, no es que va a aumentar un 0,4%, se le agrega un 0,4% a los valores ya establecidos. Vamos a ver cómo se da esto, porque el porcentaje es hasta ahora radio pasillo, todavía no hay porcentajes establecidos. Si bien esto se va a empezar a cobrar el 31 de marzo, el desarrollo de marzo va a establecer el porcentaje y cuál sería el aumento en definitiva de los combustibles, que a pesar de que están en baja en todo el mundo, a pesar de que el recurso es nuestro, no baja, se ve imposibilitado de subirlo. Vamos a ver si eso es así, pero sí actualizan impuestos. Digo porque el gobierno también, como dice Carlos Mato, que vive disculpándose, nos habla de que ha reducido impuestos, ha sacado impuestos, y yo me pregunto cuál. Sí, el impuesto a bienes personales, de aquellos que tienen propiedades en el extranjero, le ha sacado impuestos a lo que importan desde el extranjero. Ahora, a los trabajadores le restableció el impuesto a la ganancia. Sí. También a los jubilados, aquellos, digamos, tenemos lo que cobran el mínimo, lo que cobran más, que terminan cobrando lo mínimo porque le cobran impuestos. Y también distintos tributos que se están dando. Creo que ahora bajó o está planeando, vamos a ver si eso se da, con el tema de las retenciones. Yo no creo que eso se termine implementando por la falta de dólares que tiene el gobierno para hacer frente a sus compromisos internacionales. También además se oficializa un aumento sobre el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con el gasoil y otro sobre el bioetanol que se utiliza en la nafta, aunque estas actualizaciones no representarán un incremento inmediato y directo, sí podrán influir en el precio de los surtidores. El último ajuste en los precios de nafta y gasoil ocurrió el 1 de marzo. El último precio de bioetanol establecido es de 746.595 por litro y del bioetanol 684.280. ¿Cuáles serían los argumentos? Y esto es lo maravilloso. Este aumento es para darle previsibilidad a la producción, al mercado. El gobierno que dice
arreglatelas con tu cáncer, arreglatelas con el sueldo de miseria de jubilado, arreglatelas con con la falta de medicamentos. Dicho sea de paso, están empezando a renunciar del Ministerio de Salud, sí, todos los profesionales enfocados en todo lo que es epidemiología. Así que el problema de la salud dentro de poco no va a ser si es caro o si es barato. El problema de salud va a ser que no va a haber profesionales, porque lógicamente el profesional agarra su título, como más de una vez lo he dicho, y es médico en Estados Unidos, en China, en Japón o en Sudáfrica. Es médico en todo lado. Tienen esa posibilidad. Pero a las petroleras, esto es una cosa que venimos discutiendo hace años, incluso con los gobiernos anteriores. A todo el sector energético, todo el sector empresarial, hay que sostenerles la rentabilidad. Ahí esto, primero lo de dióxido de carbono no sería para las petroleras, pero al final se lo queda el Estado Nacional y no lo aplica en obra pública vinculada con la diversificación energética. Se la queda. Pero fíjense cómo es este tema de reducir impuestos o aplicar impuestos para un sector. Digo, ¿nosotros seguimos sosteniendo la industria petrolera? ¿Somos los argentinos? A través de impuestos y a través de la aplicación de un costo en surtidor. Digo, bueno, esto lo vamos a dejar para el miércoles. Viene anunciado también un aumento en el gas natural. Sí, sí. No nos entra en el programa, pero este es el modelo. Bueno, me parece que acá lo que tenemos que tener en claro, que este libertarismo en que no se hace cargo de nada, es mentira, no es que no se hace cargo de nada. Defiende intereses concretos que claramente no son de la población. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Patricio Rey y Los Redondos, La Bestia Pop. Saludos para todos.